Vamos a ver si desvelamos algo de ese enigma de Shakespeare y podemos aportar alguna cosa, o no voy a decir más que cosas que se saben. La verdad es que Shakespeare es un enigma, y alguien dice que con este libro o este título de conferencia, poniendo dos palabras extrañas, ¿no?, como enigma y Shakespeare, dice, pues esto ya, vamos, se vende solo, me decía alguien, ¿no? Más allá de la broma, resulta que nosotros tenemos una idea de que Shakespeare sabemos quién es. Es decir, es un personaje que diríamos que es el número uno. Claro, en España diríamos Cervantes también está ahí, pero todo el mundo reconoce que Shakespeare es algo especial, es algo diferente, que está a la vanguardia de todo. Y él además creó todo un movimiento, o junto a él se creó un movimiento en esa Inglaterra del siglo, diríamos final del siglo XVI y primero del XVII, que ha sido imparable y que no tiene igual. Pensemos que él nace en 1564 y muere del año 64, imaginaros que estemos en este siglo, ¿no?, y muere en el 16, pasado ya al siglo siguiente, al siglo XVII, y escribe unas 37 obras, dramas, tragedias, poemas, sonetos, etc. Obra lírica, obra más en prosa, obra más teatral, por así decir. Y todo ello en un nivel que no tiene algo similar, porque todos conocemos a Romeo y Julieta, a Rey Lear, a Hamlet, a Macbeth, a Antonio y Cleopatra. Es decir, hay muchísimas obras de Shakespeare. Cada una de ellas no es que sean buenas películas, porque nosotros casi no leemos a veces a Shakespeare, pero lo conocemos por el teatro, lo conocemos por el cine. Es imposible no conocer a Shakespeare, aunque sea de refilón. Y de hecho ahora mismo en Madrid hay dos obras que versan sobre Shakespeare. Unas más lúdicas, otras más serias, porque yo cuando voy a ver Shakespeare me gustaría ver una obra clásica, con los vestidos clásicos. Nosotros tendemos a deformarlo todo, a cambiarlo, a hacer algo muy moderno y aplicarlo a la política y a la sociedad actual, y a veces distorsionamos algo que es un clásico precisamente porque lo que dice vale para todo tiempo. No hace falta ni acoplarlo casi a este siglo, porque se entiende muy bien lo que dice. Allá hay unos años extraños. Él, alrededor de 1596, 97, 98, se supone que no está feliz en su casa y se va a Londres. Se casa con Anne Hathaway y tiene una hija que es Susana. Después tiene una pareja de gemelos, que es Hamlet y Judith. Y esa familia que tendría todo para ser feliz, él tenía algo dentro que no le saciaba, su vida no le saciaba, porque su padre había sido, diríamos, concejal, o había sido incluso regidor de ese pequeño pueblo donde él nace, que es Stratford, y de ser importante, él se ve que relegado, se siente como ninguneado por la sociedad, porque luego pues es un mero comerciante que casi lo desprecian los demás, debía tener un carácter muy duro, y se dedica a hacer guantes, ¿no? Y es una persona que no acaba de integrarse en la sociedad, y todo el peso de la amargura que tiene su padre y su familia, con lo cual, porque se ve obligado a convivir con sus padres y su familia, precisamente porque él, teniendo los 18 años, se va a casar con Anne Hathaway, que tiene 8 años más que él. Y alguien dice que, bueno, como ya era mayor, al final, pues Anne Hathaway pues dice, bienvenido sea este joven que pretende casarse conmigo. Se casan, pero tienen que convivir en la casa de los padres. Y entre una cosa y otra, él no está feliz con su vida, porque él no se siente alguien que meramente está ayudando a su padre toda la vida a hacer guantes, ¿no?, o a trabajar la lana o el textil, etcétera, ¿no? Y su vida, que empieza a ser, tener muchos altibajos, le empuja, por así decir, a irse a Londres, a irse a la ciudad y empezar a probar fortuna. Tiene algún amigo que trabaja como impresor de obras, y eso quizá le encamina hacia el gremio de los editores, de los autores, de los actores, y no sabemos demasiado qué ocurre en Shakespeare a esos 7, 8 años, a lo mejor. Después vemos que ya es reconocido, se le cita como un autor, ha logrado infiltrarse en alguna de esas compañías, y empieza a trabajar con la Compañía de la Reina y trabaja como actor. Al parecer dicen que a él no le gustaba demasiado ser actor. Es decir, él se va a encontrar a sí mismo después como escritor, ¿no? Porque la compañía va a decir,
esta persona, pues la capacidad que tiene, se dan cuenta que tiene una capacidad de escribir unas obras que deja a todo el público, digamos, siempre atrapado, ¿no? Después hablaremos de que las obras de él quizá no sean todas de él, y quizá en aquel tiempo no todas las obras las escribía un personaje. No tenían la idea de autor como nosotros tenemos. No les preocupaba quién era el autor eran varios. El autor eran todos los que estaban en la compañía de teatro, que tenían que hacer obras para que el teatro siguiera funcionando. Pero vemos que él empieza como actor y ya se habla de él como una persona bastante relevante como actor. No era el mejor actor de la época. Realmente uno piensa, la figura de Shakespeare sería todo, tanto como actor como dramaturgo, ¿no? Pero no, era buen actor, pero no era el mayor de los actores. El mayor de los actores en aquel tiempo podía ser un compañero de su propia compañía, Richard Burbage, y después Edward Allen, que es de la compañía rival, serían los mejores autores de esa época, ¿no? Actores, perdón, de esa época. Pero él tiene su papel, se desarrolla ahí y poco a poco empieza a trabajar como escritor, colaborando con algunos de sus amigos, que entre otros son Thomas Keats y Christopher Marlowe. Y prácticamente con la ayuda de ellos dos empieza a trabajar y a escribir. Se dice que se pone al lado de Thomas Keats y empieza a ayudarle en su Hamlet, porque el primer Hamlet que existe, hay grandes escritores y investigadores de Shakespeare que dicen que incluso el primer Hamlet es de Shakespeare, pero en general se admite que hay un primer Shakespeare, el primer Hamlet, perdón, el Hamlet Ur, se le llama a veces, lo veréis en los textos, y que se asocia que es de Thomas Keats. Pero cuando él empieza a colaborar con Thomas Keats, primero pues es alguien que está aprendiendo, y se pone al lado. Thomas Keats ya era un dramaturgo importante, ya era muy conocido, y él va a ponerse a la sombra de él y va a coger todo lo que puede, a aprender todo lo que puede. Pero hay un hecho importante que a él le marca, y es que cuando su hijo Hamlet, fijaros el nombre muy parecido a Hamlet, muere a los 11 años, pues él tiene una crisis profunda, que como suele pasar en todos aquellos que se dedican al arte y al mundo de los sentimientos, a partir de ahí está la convulsión y el problema que le crea esto, que empieza a ver a las personas y a los personajes de otra manera, empieza a ver la vida con más profundidad y empieza a tener capacidad de escribir y de crear personajes con un fondo mucho mayor. Y lo que es una desgracia, él lo transforma en el hecho de que se potencia como ser humano, empieza a conocer, a entender lo que es la vida, lo que es el ser humano, pues lo que nos puede pasar a nosotros, imaginaros lo que es perder un hijo, ¿no? Plantearse, decir, ¿qué es la vida? ¿Cómo me arrebata esto? Que es lo más grande que yo tengo, ¿no? Entonces se dice que Hamlet tiene una transformación tal que sigue ayudando a Thomas Keats, y a pesar de que Thomas Keats muere después y Christopher Marlowe también mueren pronto los dos, y pierde, por así decir, a sus dos primeros maestros que le ayudan y que le enseñan, pues él va a seguir continuando y va a escribir entonces un Hamlet donde ya está toda la fuerza de la duda, de los miedos, de los cambios, de los altibajos, los cambios que tiene cualquier ser humano están mucho mejor reflejados, y ese Hamlet toma fuerza. Los grafólogos, los que estudian el estilo de las obras, nos dicen incluso, hoy modernamente, que se pueden analizar todos los textos con ordenadores y con grafología y con tal, y analizar las muletillas, si se come una S siempre que utiliza estas palabras, si da siempre este giro, si utiliza estas expresiones, pues nos dicen que ese Hamlet ya en desarrollo, Shakespeare le añade a ese Hamlet unas 350 líneas, ¿no? Que son muchas, son bastantes, ¿no? Y ese Hamlet toma fuerza y es lo que después nosotros conocemos como el Hamlet definitivo, ¿no? Que primeramente, yo por lo menos creo que viene de un Thomas Keats, y después con esa labor de él pues va a ser algo brillante, y ese Hamlet ya empieza a ser la primera gran obra donde él empieza a destacar. A partir de ahí, todas sus obras ya no tendrán personajes simples, personajes sencillos, personajes que los escritores llaman planos. ¿Planos qué quiere decir? Pues que están ahí, pero no evolucionan casi a lo largo de la obra, no se transforman a lo largo de la obra. Sabemos cómo son,
y son todo el rato igual, y están como de teloneros. Muchos de ellos no son el personaje principal y no aportan demasiado, porque los personajes planos no tienen una problemática psicológica, no se les plantea una problemática humana. Es como nosotros vamos a comprar unas flores o vamos a un bar, nos atiende alguien. Para nosotros, sin despreciar a nadie, es una persona que está ahí, que no conocemos mucho, salvo que vayamos siempre a ese lugar y tratemos un contacto con esa persona, pues sería en nuestra vida como un actor secundario, un telonero que está ahí en nuestra vida, que no digo que da color a nuestra vida, pero da todo lo que es la vida, que nos cruzamos con muchos personajes que se suele decir que son planos, porque el escritor no necesita diferenciarlos, no necesita poner algo especial, sino que son simplemente pues el que le atiende a alguien en una tienda, ¿no? Diríamos. Entonces él, en cambio, los personajes empiezan a cargarse de profundidad, dejan de ser personajes planos, todos tienen un porqué, todos tienen un sentido, una misión, un fondo y algo que transmiten. Y cada vez van teniendo más fuerza y van impactando más en lo que es la obra. Y las obras, hoy se dice que incluso nos presentan rasgos de la personalidad. Hay quien dice que hemos aprendido a conocer la personalidad de nosotros mismos, aprendiendo a conocer la personalidad de los personajes de Shakespeare. No sé si es algo tan grande como que todo el desarrollo de los estudios de la personalidad hayan empezado ahí, ¿no? Claro, también a veces decimos, empezó Freud, empezó Jung y tal, pero claro, nunca nada empieza en ese momento. Todo lleva muchos años de recorrido y tal vez es verdad que con estos personajes que nos ofrecen, personajes tan brillantes, autores tan brillantes como Shakespeare, se empezó a trabajar lo que es la personalidad del ser humano, a reconocer personalidades. Fijaros que Shakespeare es famoso y destaca porque tendrá más de 100 personajes principales, cada uno único, diferente, con su voz, con su manera de expresarse. Imaginad lo difícil que es esto, lo difícil que es hacer esto, para escribir una obra donde ese personaje es diferente a las demás obras que hay en la calle, ¿no? Y donde se expresa de una manera y está perfilada una personalidad muy concreta. Pero es que aparte de estos 100 y pico personajes principales, pues hay centenares de personajes secundarios que él utiliza en sus obras, que también son brillantes, diferentes, notorios. O sea, no son unos teloneros cualquiera, son teloneros de lujo, podríamos decir. Entonces él a lo mejor ha creado 500, 600 personajes brillantísimos y 100 que son inolvidables, más de 100 que son magníficos, ¿no? Se pone como los personajes más importantes pues al Falstaff, que acompaña a Enrique IV, ¿no? O al Hamlet, por ejemplo, se les ponen como los personajes más importantes. Pero está Macbeth, está Otelo, está el Rey Lear, no sé, hay muchos personajes que nos dicen algo. ¿Quién no recuerda a Romeo y Julieta, a Mercucio, ¿no? De Romeo y Julieta? Hay muchos personajes que no se nos olvidan porque cada uno tiene su sello personal y tiene su característica. Y para hacer eso el autor debe meterse en la cabeza muy bien ese personaje, crearlo y luego creérselo como si fuera un personaje más de la calle y ponerlo a funcionar. De manera que cuando lo pone a funcionar en la obra, ese personaje actúa como una persona de las que nosotros conocemos. Y eso es un salto muy brillante y muy profundo, porque requiere un conocimiento de psicología humana o del ser humano muy grande. Y se ven las frases y en las máximas que utiliza Shakespeare cuando habla del hombre necio, del hombre sabio. Es decir, el hombre sabio observa, se da cuenta que la vida no es casual, que las cosas pasan porque sí. Hay muchas sentencias en sus obras que nos indican que es una persona observadora y que es una persona que admira la vida y observa a las personas y aprende siempre de las personas. Fijaros la importancia de esa cantidad de personajes que él crea, que han creado un sello. Cada uno de ellos representa el odio, otro representa la duda, otro representa el amor, otro representa la vanidad, otro representa los juicios, la crítica. Es decir, cada uno de esos personajes están tan bien diseñados que son casi un prototipo humano, ¿no? Casi un tipo humano, dirá después Jung, Freud, etc. Y que nos sirven quizá para encasillar o para reconocer formas de ser de los seres humanos, ¿no? Desde ahí
la gran labor que hace un personaje como Shakespeare y la importancia que tiene Shakespeare en la literatura. No solo era buen autor, no solo era un buen escritor, un buen dramaturgo sobre todo, sino que al final se dice que era un empresario de lujo, un empresario que hacía dinero, porque él participaba como actor, ganaba dinero porque sus obras le daban una parte importante de lo que se recaudaba, ¿no? Es decir, los actores recibían, imaginaros, una tercera parte, creo que era, de los que estaban a lo mejor en el patio, ¿no? De pie casi, viendo las obras, ¿no? Habéis visto esas representaciones o esos croquis de obras de teatros antiguos ingleses, porque ahí surge todo el teatro, ¿no? Hechos de madera como graderíos, la mayoría de veces redondas, con una especie de escenario que sale casi ahí en mitad, y luego mucha gente de pie, que hoy todavía es costumbre, porque uno va en Londres, yo he ido al Royal Albert Hall y ves todavía la gente que está de pie en la zona, digamos, en butaca patio, diríamos, ¿no? En el patio, ¿no? Y alguien dice, no, pero eso no es porque, eso es bueno, porque entonces ellos pagan menos, pero pueden ver una gran obra. Y está bien, porque a lo mejor por 3-5 euros puedes ver una obra que el que está sentado arriba le cuestan 60 euros, ¿no? Entonces eso ya era así, era una especie de graderíos, un escenario que sale, después una especie de cubiertas y unos casetones donde se escenificaban, pues diríamos, fuegos artificiales, ruidos, rugidos, etc. Y era como el casetón donde se representaban también todo lo relativo a Dios. Y a veces por ahí se oían por bajo rugidos y tal, y era lo relativo al infierno, ¿no? Había como casetas y zonas diferentes para lo que sería el infierno, lo terrestre y lo celeste, podríamos decir. Entonces todo ese teatro que está empezando, él es accionista, o él pone dinero, empieza con lo que está ganando como actor, pone dinero y se convierte en un accionista de esa compañía a la cual él va a pertenecer casi toda la vida. Sus primeros pasos son en la compañía de la reina, pero después se va a encontrar enseguida en la compañía de Lord Chamberlain, porque la peste diezma a las compañías que había, y cuando él vuelve de estar 1 año o 2, que vuelve al pueblo, a la ciudad, unos 2.000 habitantes tendría ese pueblo, pues después de esa peste él ve que quedan solo prácticamente 2 compañías rivales, la del Lord Chamberlain y la del almirante, ¿no? Entonces él entra en la de Lord Chamberlain o el chambelán, diríamos nosotros, traducido a la española, ¿no? Y entonces se convierte en un empresario y tiene que hacer un montón de cosas. Empiezan en un lugar, en los bajos fondos, porque el teatro era una cosa residual y entonces no lo querían dentro de la muralla. Imaginar que Londres, alrededor de 1600, tenía una muralla muy importante y están muy claras dónde estaban las puertas, y eso estaba fuera, en el radio. Y como pintan a veces muchas películas, en barrizales, en caminos que enseguida que lloviera aquello era inmundo, y donde había muchos ladrones y donde había gente pues igual haciendo hechicería, echando las cartas, prestidigitación, haciendo cosas raras, ¿no? Ellos eran los bajos fondos, que se dice siempre, ¿no? Y el teatro, no obstante, empieza a funcionar ahí poco a poco, y el primer teatro se le llama El Teatro. Al lado aparece otro teatro que es de Curtain, y estos dos que estaban mal vistos allí en los arrabales, pues al final se van todos, se trasladan al sur del Támesis, a una zona ya entre huertas y entre tal, pero como más limpia, diferente, y ahí empiezan a funcionar las rivalidades de estas 2 compañías, porque ellos tienen que trasladar en una noche todo el teatro, porque la parcela en donde están, el señor dice, bueno, ya no te la arriendo más. Pero ellos interpretan que aunque la parcela ya no me la arriendas más y termina el contrato tal día cerca de Navidad, pero todo lo que hay ahí dentro no te lo vamos a dejar para ti, pensarían ellos, para el dueño, ¿no? Entonces desmontan todo, o sea, como un trabajo de carpintería de 3-4 días inmenso, y lo llevan por las noches y montan el Globe con esos croquis que tenemos, prácticamente unos dibujos de cómo era en el sur del Támesis, en la margen derecha, diríamos, ¿no? Yendo hacia la desembocadura, la derecha. Entonces ahí aparece después el Cisne, un poco más arriba, que es donde está la otra compañía del almirante, y sigue la rivalidad, y eso hace crecer el teatro muchísimo, y prácticamente ellos representaban una obra nueva cada 15 días,
Y mientras, cada 2 o 3 días iban haciendo obras del repertorio que tenían, pero fijaros el esfuerzo que hacían para cada 15 días inventar una obra nueva. O sea, las otras eran repetirlas, sería estudiársela y la volvemos a hacer, vale, pero cada vez sacaban una nueva. Yo lo he comentado esto con algún director de teatro y dice, es que eso es increíble, ¿cómo se puede sacar una obra nueva cada 15 días? Claro, la forma de hacerlo era diferente, más versátil, más rápida. Es decir, ellos se aprendían un papel, los actores, los cambiaban, pronto cambiaban algo y ya era casi una obra diferente. Ponían 4 personajes nuevos y era una obra diferente. Es decir, y entonces ellos tenían una habilidad para escribir algo rápido, para crear tramas, y eso explica que muchas veces no hay un único escritor, un único autor, porque yo me encontré a un guionista que decía, si nosotros hacemos lo mismo, yo soy buen guionista para perfilar los personajes, pero yo no sé montar tramas. Y hay otro que es muy buen guionista para montar los diálogos. Y hoy en día funcionamos así. O sea, nosotros vemos algo que se está produciendo en la televisión y hay 3, 4 o 5 guionistas colaborando con el guión de esa película o de esa serie. Entonces él tenía participación en todo esto y he contado esa anécdota de que en un par de noches tienen que trasladarlo todo porque estaban tan implicados con la compañía que hacían hasta de carpinteros, ¿no? Lo que hiciera falta hacían, ¿no? Pero luego cobraban la parte, imaginaros, una tercera parte, una quinta parte de lo que pagaban todos los que estaban en la galería, ¿no? Ya los que estaban bien sentados, ¿no? Entonces él era rico porque era un hombre rico, porque era buen actor, era buen escritor y tenía parte porque tuvo la habilidad de poner un dinero para crear esos saltos y esos cambios de los nuevos teatros, y entonces era una persona que tenía posibles, que tenía dinero. De sus 39 obras, hoy en día, las máquinas, los grafólogos, etc., y sociedades prestigiosas, como la Sociedad de Prensa de Oxford, que es una de las mayores editoriales que existe en Oxford y en el país posiblemente, pues consideran, por estudios bastante importantes, que solo 17 obras serían de Shakespeare. Con lo cual uno dice, bueno, ya me estás tirando abajo ese personaje tan maravilloso. Hay que pensar que solo son escritos de una mano y suya, se ha reconocido que son suyas, esas 17. Hay otras tantas que están escritas en colaboración. En colaboración porque he puesto el ejemplo antes del Hamlet con Thomas Keat o con Christopher Marlowe. En sus últimas obras aparece, le ayuda Fletcher, otro escritor que se llama Munday. Muchas de ellas están escritas entre 3, 4, 5 personas. Porque ellos escribían enseguida todo, hacían un papel. Es más, no querían que hubiera una única persona que escribiera todo y que tuviera el conocimiento y los escritos de todo. Ellos le daban el papel a cada uno de los actores. Los actores decían, aquí entras, aquí tal, cuando acaba de hablar tal, te toca a ti. Pero ponía su papel, pero no ponía el de los otros. Porque era tan la rapiña que había entre las compañías que alguien, si cogía los papeles de uno y otros actores, enseguida montaba una obra parecida y aunque cambiara 2 o 3 personajes, ya está. Ya la podían lanzar y les habían copiado totalmente la idea. Con lo cual, a los actores les daban solamente lo que iba a ser su papel en un rollo. Por eso nos ha quedado la idea de un rol, un rollo. O sea, él tiene un rol, un papel. Y el actor tiene un papel que estaba enrollado en un rollo. Y ese es su papel, este es tu rol, esto es lo que tú tienes que desempeñar. Pero él no conocía la de los demás, para que no copiaran todos esos textos. Entonces, al final, cuando él ya vuelve de nuevo a Stratford, a punto ya de morir, 2 años antes o 3 antes de morir, muere en el 1616, pues él no ha podido ver reunidas sus obras, ni ha visto la mayoría de sus obras publicadas, porque entramos ya en el enigma de Shakespeare, ¿no? Sus 30 y tantas obras, hemos dicho, las 6 primeras no ponen ni su nombre. Las siguientes, en alguna, ponen el nombre, autor tal, pero no están firmadas. Entonces, hay quien dice, ¿dónde están sus obras originales? ¿Dónde están los originales, los manuscritos? Porque él además hace un testamento y no le deja a la mujer sus obras. No le deja a la mujer los réditos
las ganancias o los derechos de autor, diríamos nosotros, los derechos de autor de todas las obras de las cuales él, por lo menos 17, sabemos que son suyas. Y entonces, ¿qué pasa? Una persona rica así no es capaz de dejarle todo el dinero a la mujer. Y solamente tenemos en ese documento que dice: lego a mi mujer la segunda mejor cama de la casa, tal. Entonces la gente dice: bueno, este señor es un rata, ¿no? Dice: este señor, ¿cómo que le lega la segunda mejor cama? Hay quien aboga en favor de Shakespeare y dice: no, es que la primera mejor cama siempre era la cama que se utilizaba para las visitas, etcétera, ¿no? Era como una primera cama de lujo para los huéspedes. Y la segunda cama era la de los amantes, la del matrimonio, es decir, entonces le lega su cama matrimonial, está queriendo decir. Pero qué extraño, pero ahí no se dice nada de las obras, no se dice nada de los manuscritos, no se dice nada del dinero, aunque él bien ayuda a su padre, que tenía muchas deudas, le deja bastante dinero a su hija Susana, le deja menos a su hija Judith, porque hemos dicho que Hamlet había muerto, quizá porque dicen que se llevaba peor con Judith, pero es un poco extraño, ¿no? Entonces, ¿dónde está su riqueza y su mayor posesión, que eran sus obras? Hay quien dice que estarían enterradas en la tumba con él, o siempre se especula de que donde él murió, allí estarían las obras manuscritas principales. A él lo enterraron en la iglesia de la Santísima Trinidad, digamos en Stratford, en su ciudad natal, y donde murió, y entonces allí está su tumba, y hay una pequeña lápida que pone algo así como diciendo: bueno, bienvenidos los que tengan un buen recuerdo sobre quien yace y reposa aquí y tal, y maldito aquel que se le ocurra tocar los huesos, que aquí está en la frase exacta, más o menos es parecida a esta. Con lo cual nadie se ha atrevido a tocar esa tumba para nada. En 400 años nadie ha abierto nada. Y yo le digo: bueno, ¿cómo es posible? No he hecho ningún estudio, no han querido ver cómo era su rostro, su tal. Es más, solamente desde fuera han hecho un escáner con una especie de georradar, como hacemos hoy en día en las calles, o en la playa veis a alguien buscando metales, o para saber por dónde van las líneas eléctricas, las tuberías. Y el personaje que está en esa tumba no tiene cabeza. Fijaros, yo con más razón, si el georradar me dice que quien está allí enterrado no tiene cabeza, lo primero que haríamos sería abrir. No sé si me explico, es una cosa muy extraña, ¿no? ¿Quién es el cuerpo que está aquí? Luego, quizá el inglés prefiera tener ese mito, esa leyenda de que Shakespeare es alguien muy grande y en su mentalidad prefieren no tocarlo, prefieren respetarlo porque ya es una leyenda y dejarlo ahí, ¿no? Pero imaginaros el problema que se plantea, no por si dejó en la herencia tal cosa o tal otra, que eso son cosas menores, ¿no? Tenemos solamente citado en la partida de nacimiento, la partida de defunción, el matrimonio, su testamento y poco más. No aparece nada más de Shakespeare que eso. Hay quien dice de una compra o tal, pero yo no lo conozco ese documento. Puede ser que haya 5, entonces. Aparece el nombre cada vez escrito de una manera diferente. No aparece igual. En esos documentos que he citado están sus firmas, porque tiene que estar legalmente su firma. Y sus firmas son diferentes a veces en uno y en otro. Con lo cual dice uno, bueno, lo cito en la novela, donde hay un grafólogo que empieza a investigar todo esto y dice, bueno, pero qué extraño, si la firma es lo que yo soy. La firma es donde yo digo, yo soy así, yo pienso así, yo me comporto así. Si una persona pone muchos círculos alrededor de la firma, es que está como encerrada y se refleja en la firma, ¿no? Por eso los grafólogos estudian todo eso, ¿no? Si una persona es más abierta, pues su firma es más abierta, se expande, igual que uno se expande en la vida, ¿no? Y entonces, los grafólogos y los estudiosos de estos temas dicen, qué extraño, su firma cada vez es un poco diferente. A veces Shakespeare, le falta la S, le quitan la E, le falta la A, también el nombre extraño. A veces aparece con un guión en medio, Shakespeare, ¿no? Y entonces podríamos traducir que ese nombre así separado, podríamos decir que es, hay quien dice que es el sacudescenas. Le decía a un amigo, un escritor que no se llevaba bien con él, Green, decía, él es el sacudescenas.
pero como en plan con rabia, ¿no? Como tenía éxito, es el que sacude, le da palos a la escena. Pero podríamos traducir su nombre quizá como un golpe de lanza, o como el que es punta de lanza. Y ese nombre me gusta más, porque quiere decir que él es punta de lanza de algo que hay detrás de él, de algo que se esconde, que está escondido detrás de él. Y vamos a ir hacia este camino porque es muy, muy interesante. Pero sí que quiero que veáis que ese nombre, cuando aparece con un guión, dicen todos los eruditos de aquellas épocas que se utilizaba para expresar un seudónimo. Y empieza entonces la gente a especular o a decir, no ahora, desde hace muchos siglos, que no sabemos muy bien quién hay detrás de Shakespeare. Que Shakespeare tal vez sea un nombre, tal vez sea un seudónimo, tal vez sea un hombre de paja del que tenemos su fecha de nacimiento, su muerte y tal, pero que sea una persona que es el que da el telonero, que está delante, pero detrás de Shakespeare hay alguien más. Y de hecho se especula durante muchos siglos si detrás de ese nombre, esas obras tan brillantes, él no las podía haber escrito. Porque él apenas estudió, digamos, en el colegio, primaria, secundaria, pero no está certificado que él conociera latín y griego. Y él en cambio utiliza tranquilamente pues vocablos, términos de esas dos lenguas tranquilamente. Él utiliza pasajes, paisajes, ciudades de otros países a los que se supone que no ha ido, a no ser que hubiera viajado en esos años perdidos, que se hubiera enrolado en el ejército y hubiera ido a guerras que había en Flandes contra los españoles. Entonces es muy extraño, pero no se conoce que él haya ido a Italia, donde está la mayoría de sus obras puestas en ese lugar, ¿no? Con lo cual es un enigma porque, ya veis, el nombre, la firma, la cultura, escribe obras que utilizan, hay quien dice 25.000 o 29.000 vocablos, palabras, cuando nosotros hablando utilizamos 2.000, 3.000 y una persona básicamente culta utiliza pues igual 5.000, 7.000, pero no utilizamos una gran cantidad de vocablos. No solo eso, es que él inventaba palabras, inventaba expresiones. Y tienen registradas unas 1.700 palabras que él inventó. De un verbo, poniéndole algo, lo convertía en un adjetivo, un adverbio, una expresión, etc. Y frases acertadas y preciosas hay muchísimas, ¿no? Es decir, como aquí cuando se dice, este es un personaje de perfil bajo. Eso lo inventó Shakespeare. Fijaros qué manera de ningunear a alguien, ¿no? ¿Veis? Ningunear es una palabra que hemos inventado. De ninguno, ninguna, ningunear. Tú eres ninguno, tú eres nadie, ¿no? Pues eso hacía Shakespeare. Cogía una palabra, añadía tal, y esa expresión se cargaba de contenido totalmente, ¿no? Una persona de perfil bajo, ¿no? O se esfumó como por arte de magia. O sea, unas metáforas, unas expresiones muy bellas, ¿no? Que eso es inigualable, ¿no? Como lograr eso, ¿no? Pero él, esa cultura, ¿de dónde podía sacar esa cultura para escribir todo esto? Pues hay rumores, hay gente que dice, es que detrás de Shakespeare estaría Francis Bacon, que sería un gran filósofo, diplomático, etc. Y sí las obras que tienen mucho contenido sobre la vida, la muerte, la vanidad, la envidia, etc. podían tener un contenido así si detrás había un gran filósofo, un gran pensador como Francis Bacon. También se especula que podía ser uno de los válidos de la reina. ¿Por qué? Porque los válidos de la reina, igual que Francis Bacon, eran personajes relevantes que les convendría escribir con un seudónimo y que nadie supiera de verdad quién hay detrás para poder decir ciertas verdades, para poder influir en la sociedad y poder transmitir sus ideas que no se atreverían a transmitir con su propio nombre, sino que ponían ahí algo que cubría por delante quién era el verdadero personaje que escribía esas obras. También hay quien llega a decir que es incluso la misma reina la que escribiría con el nombre de Shakespeare, Isabel I, ¿no? O que incluso Cervantes, que escribiría en nombre de tal. La verdad es que aquí nos viene otra duda. ¿Se llegaron a conocer Shakespeare y Cervantes? Si Shakespeare es un personaje determinado, sea quien fuera, se dice que una vez fue posiblemente en una embajada que hicieron los ingleses a Valladolid, cuando estaba la corte en Valladolid, y Cervantes vivía en Valladolid, en 1606. Entonces no tenemos certeza
fuera quien fuera Shakespeare, de que conoció a Cervantes, pero sí que hay una pequeña obra en donde utiliza algún pasaje que él utiliza en el Quijote, en el Cardenio, y entonces se debieron conocer quizá en esa embajada oficial, porque Cervantes estaba siempre alrededor de la corte y era un personaje dentro de la ciudad, ¿no? Es extraño que no, porque la forma de hablar y de decir se nota que se trasvasan ideas. Y aunque nosotros pensemos que el correo en aquel entonces tardaría mucho en llegar y las obras publicadas tardarían mucho en llegar a otro país, pero bueno, aunque tardaran 2 años, llegarían a Inglaterra y las obras de Shakespeare o de Lope de Vega llegarían de un sitio a otro y se tenían que conocer, era lógico. No lo sabemos, pero se supone que se conocerían. También hay quien dice que detrás de todo esto hay otros personajes más extraños. Puede haber quizá una Dark Lady, una dama oscura que estuviera detrás de Shakespeare, y hay quien dice que puede ser la que escribió muchas de esas obras. Yo no creo que sea, como para decir, escritora de todas sus obras, pero sí como musa, inspiradora, etc., porque también hay distintas interpretaciones de quién es la Dark Lady famosa, ¿no? La que tiene todas las papeletas de ganarse ese título sería, bueno, dicho así en coloquial, ¿no? Sería Emilia Bassano. Emilia Bassano era una hija de unos músicos italianos, venecianos, que habían recalado en la corte de Londres y llevaban mucho tiempo al servicio de la reina, tenían, digamos, privilegios. Y Emilia Bassano también estuvo entonces ayudando a una de las damas de cámara de la corte, de la aristocracia, y ella estuvo siempre acompañando y ayudando a ese personaje, con lo cual tenía las maneras y las formas y la cultura y el conocimiento de la corte, conocía muchos idiomas, conocía perfectamente los países a los que Shakespeare no había llegado, y una versión más light nos diría que, bueno, no tuvo por qué a lo mejor escribir cosas con él, que podía haber escrito cosas a medias con Shakespeare, pero sí que se habla de que fueron amantes, y de que Emilia Bassano fue amante de Shakespeare, fue amante incluso de su protector, el conde de Southampton, y fue quizá amante también de Marlowe, con lo cual era una pieza muy importante dentro de la corte, y además una pieza que era amante o vivía con Lord Hunsdon, no sé si lo digo bien, Hunsdon se pronunciaría, entiendo, que era el famoso Lord Chamberlain de la corte, primo de Isabel I. Pero cuando ella se queda embarazada, como no había un matrimonio de por medio, pues digamos, Lord Hunsdon pues se separa o le dice: te tendrás que ir, te tendrás que perder, porque yo no voy a decir que tengo un hijo bastardo siendo primo de la reina. Y entonces ella tiene que casarse con un primo suyo y adopta el apellido Larnier, que es el apellido que tiene su primo. Juega un papel importante. Nuestra Dark Lady, nuestra Emilia Bassano, ha tenido que ver posiblemente con toda la escritura de Shakespeare. Entonces nos encontramos con que Shakespeare, detrás de él pueden haber varias de estas personas. Ahora, ¿qué es lo más lógico? Vamos a dejar de especular que alguien como la propia reina Isabel pudiera ser la que ha escrito las obras de Shakespeare. A la reina Isabel le encantaba el teatro, iba siempre que podía al teatro, se camuflaba entre la gente. Lo hemos visto en películas como Shakespeare in Love, ¿no? Y está muy bien escenificada esa película, y escenifica muy bien lo que es el globo, el teatro, ¿no? Con sus armazones de madera, como debía ser, y cómo representaban, y cómo no podían representar los papeles de mujer y los tenían que hacer niños, ¿no? Y ellos hacían su papel, porque la mujer estaba mal visto que representara en aquel tiempo obras de teatro. Y entonces nos encontramos con un Shakespeare que podía ser no una persona, sino varios, porque todos los actores que participaban en esas obras de teatro eran autores, por así decir, en colaboración. Por eso la mitad de obras son en colaboración, y no hay que ver nada raro, porque ellos no registraban todavía las obras, no tenían el sentido de autor, estaba ya el registro, pero el registro oficial
no se empezaba a utilizar. Se empezó a utilizar casi cuando murió Shakespeare a primeros del siglo XVII. Había un registro, pero más bien de ediciones, que protegía a los editores, pero no estaba pensado para proteger a los autores y que se recogiera su nombre. Yo a veces hago la broma, incluso hoy en día pues hay autores que escriben obras y que no siempre cobran de esas obras. Y bueno, de los libros lo que le queda a uno es muy poquito. O sea, siempre inferior casi a un 10%, para que os hagáis la idea. Si un libro vale 20 euros, no llega a 2 euros lo que cobra el autor. Y hay compañeros que dicen, y yo tampoco sé si me pagarán. Y muchas editoriales durante años no me han pagado. Esto no es un alegato contra los editores que hacen su papel y que cada vez hay toda una serie de personajes intermedios de distribución, de librerías, etcétera, que evidentemente, como los costes son cada vez más altos, pues van mermando la cuantía de lo que cada cual puede ganar. Pero en aquel entonces no es tanto porque no estuviera protegido el autor, sino porque no había esa especie de ego o de sentido de decir yo soy el autor de la obra, ¿no? Sino que la hacían entre todos. Imaginaros que son como una familia en el teatro que tienen que salir a flote como pueden y al final tenían resultados brillantes pero con muchísimo esfuerzo, como eso de ir renovando tanto las obras. Pero hay algo más que yo quisiera apuntar. Hay estudios que han demostrado que en aquella época había personajes, olvidé uno de ellos, como Walter Raleigh, que era otro válido de la reina, y todos estos que hemos dicho, muchos de ellos se juntaban en la casa del poeta Spenser o Sidney o en la casa de Walter Raleigh, que era el válido, que es como decir el primer ministro. Y en ese momento ellos compartían sus conocimientos de astronomía, de química, de matemáticas, y todos conformaban un grupo humano en el que sería algo así como una logia. Pero a mí me gusta explicar, cuando decimos esta palabra logia, como tenemos una idea de tantas películas donde las logias son las que traman el fin del mundo y siempre va a aparecer alguien que va a poner una bomba en el Vaticano o donde sea y va a estallar todo, quiero que pensemos que por logia no tenemos por qué entender algo que quiere hacer el mal, sino una logia sana, no tipo Illuminati, ¿no? Sino una logia sana que estaban trabajando para comprender, aprender, y ellos no se llamaban a sí mismos como una logia, ellos se llamaban a sí mismos como una escuela. Ellos tenían por nombre la Escuela de la Noche. Cuando uno investiga, es una de las cosas, las mayores sorpresas que yo me he llevado en la investigación de este libro, que bueno, entre otras cosas, pues ha llevado 12, 15 años, la investigación de todas las cosas. Y una de las mayores alegrías y sorpresas es encontrar textos y detalles donde hablan los propios autores de que ellos forman parte de una escuela que se llama la Escuela de la Noche. En el libro explico por qué es la Escuela de la Noche, qué sentido tiene la palabra decir la Escuela de la Noche. Y ellos aprendían unos de otros y se tenían unos por maestros de otros, ¿no? Y se tenían todos, y ahí se cita que estaban Shakespeare, y estaban incluso, hay veces que cita, y estaba Marlowe, al que muchas veces se le llama Shakespeare. Con lo cual, mi teoría, en lo que yo me he basado, y lo voy a decir aquí, es la primera vez que lo digo directamente, que detrás de lo que es el personaje de Shakespeare, yo apuesto porque está Marlowe. Pero no quiero que pensemos solo en una persona. Conformaban una logia, conformaban una escuela, trataban de enseñarse, colaboraban, escribían, tenían un fin común, y tenían un fin común porque tenían una idea renacentista. Ellos no querían aprender solo de arte, de química, de matemática. Por eso se reunían y ponían todos sus conocimientos en común. Y parecido a lo que serían los movimientos rosacruces, o los movimientos masones, o los movimientos de la teosofía, etc. Y todo ello llevó a una escuela pujante donde uno de los maestros más brillantes que han existido en aquella época es la persona que impulsó todo esto, que en los textos aparece a veces un tal Josh Brown. Yo me atrevería a decir que el maestro de esta escuela es Giordano Bruno. Por eso él dedicó 3 años largos a estar en Inglaterra y en ningún otro país estuvo tanto tiempo, y se dedicó precisamente a crear un movimiento que pudiera dar lugar a un renacimiento literario, no solo literario, porque era de todas las artes,
y las ciencias con aquellos grandes pensadores que estaban todos acogidos y todos reunidos bajo esa escuela de la noche, a la que yo no he visto citar en casi ningún libro. Está, y está citada en las obras de Shakespeare, y lo recojo en el libro, donde él mismo habla de esto, pero como habla de algo que no sabemos, dice negro como la noche, negro como la escuela de la noche, ¿no? Pero y lo cita, pero nosotros como no sabemos es como pasar por encima de algo que no nos dice nada, ¿no? Entonces yo creo que debemos darnos cuenta que en aquella época, igual que pasó 100 años antes en el Renacimiento italiano, hay mucha gente trabajando para que surgiera el teatro, que era todo muy nuevo, para que el teatro expresara ideas, para que le diera conocimientos al ser humano. Y muchas de estas cosas que queremos ver, siempre logradas por un único personaje, porque nosotros también estamos tocados de individualismo y de egocentrismo, también no pensamos que todo lo puede conquistar una persona, y si analizas las películas actuales, siempre una persona, el único que queda, noble, bueno y tal, él defenderá todo y transformará de nuevo el mundo. Pues hombre, es más normal que lo ayuden y lo transformen 500 o 500.000 y mejor, es más rápido, ¿no? Pero veis el cine como nos transmite la idea de que basta un policía que no es corrupto, volverá a recomponer toda la policía, y no solo eso, todo el Estado, y Estados Unidos o Inglaterra y tal, volverá a ser otra cosa, porque una persona tiene, y está muy bien que se transmita esa idea, una voluntad, una fuerza, una espiritualidad, unos conceptos, unos principios. ¿Y por qué no hacemos que esa espiritualidad, esos conceptos y esos principios vayan de mano en mano y no solo que lleguen a uno, aunque uno solo sea capaz de transformar el mundo? Claro, tendemos a ver que una persona es capaz de hacer todo esto, y yo creo que no es tanto si es una persona o no. Es que había muchos colaborando, y eso sí que se sabe, porque hay textos de varios, pero aparte yo creo que no es solo, eso es lo que se ve, pero detrás hay mucho más, esa es la apariencia. Pero la esencia de todo esto es que en toda época ha habido personas trabajando y desarrollando para que el mundo fuera mejor, y para que las tradiciones antiguas y las artes antiguas y los conocimientos de la antigüedad no se pierdan y puedan seguir traspasándose y trasvasándose de siglo tras siglo de unos a otros, porque son válidos, porque son necesarios, y porque, como nos enseña el mito de Noé, alguien tiene que salvar las cosas cuando todo está a punto de naufragar. Y cada vez son más los autores que dicen que vivimos en un siglo pues donde parece que todo hace aguas, ¿no? Pues desde Amin Maalouf con su gran naufragio, ¿no? Pues, y tantos otros libros que salen últimamente, que hablan de la decadencia muchas veces de una sociedad o de una cultura o civilización que no ha llegado casi a su esplendor. Tenemos un gran esplendor técnico, pero nos falta un esplendor humanista profundo, y por eso nos choca pensar que ahí detrás de un personaje como Shakespeare había otros más, pero otros más que trabajaban en conjunto, que trabajaban para lograr un fin humano y para lograr rescatar los principios, los balbuceos casi de la psicología y de un mundo humano, para que pudiéramos aprender de esos personajes a conocernos mejor a nosotros mismos. Y no me quiero extender mucho más, prefiero que hablemos, que hagamos coloquio, que me preguntéis lo que sea y lo que yo pueda comentaros y deciros de este tema. Para mí es apasionante, he dedicado mucho. No quiere decir, cuando uno dice que llevo 12 años o 15 estudiando esto, que no haces otra cosa en tu vida, ¿no? Pero que prácticamente miras un primer artículo que yo encontré de un uruguayo, un libro, un tal, y vas uniendo piezas. De hecho, primero era casi un ensayo, pero yo preferí pasarlo a novela, porque tenía claro que si esto, como un ensayo, se deja ahí en una estantería, nadie lo abre, nadie lo mira, lo van a conocer 200 personas y no va a poder correr de mano en mano para que la gente sepa que aquello se construyó de otra manera, que aquello no se construyó por una o dos personas o tres que eran grandes autores, sino porque había todo un movimiento renacentista que quería que esa sociedad cambiara y evolucionara. Y hasta aquí llega el oleaje de aquello que ellos cambiaron, porque aunque parezca imperceptible, lo que nosotros cambiamos, ese oleaje puede durar siglos si está bien dirigido. Y otros, poco a poco, se irán alimentando de lo que les llegue, las pequeñas ideas que les lleguen siglos atrás. Bueno, hablemos. Ahora